Comenzamos con Lamentaciones, capítulo 3, y como título dice un título que nos alienta un poco, dice Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y comienza así este capítulo diciendo, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Acá vemos que, vieron que en los capítulos anteriores estaba hablando Jeremías tipo por boca de todo el pueblo, era como la oración del pueblo. Y en este caso va a ser Jeremías más personalmente él, y probablemente haciendo referencia también al dolor de todo el pueblo que sentía, pero también hay algunas cosas que son puntualmente de él. Y dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, el enojo del Señor. Y vamos a ver todo lo que Jeremías narra y cómo lo dice, y también vamos a escuchar, dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de hace mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. Acá vemos cómo se siente el profeta ante todo lo que está pasando, aún siendo profeta, pero también mostrando su parte humana de cómo se sentía él humanamente y viendo todas estas realidades, cómo se sentía en oscuridad, rodeado, siendo aplastado, sin salida, sin ser escuchado. Vemos una oración de Jeremías sin filtro. Siendo profeta está bien con ese título, pero ante Dios, recordemos que todas estas lamentaciones las hizo adelante del Señor y no en público. Entonces, ante Dios hace esta oración sincera, sin filtro, no dejando de tener esperanza, pero realista con lo que él estaba viviendo y sin maquillar nada, simplemente mostrándose ante Dios como él se sentía. Vamos a seguir porque también cuenta un poco más y dice que Dios para él fue como un oso que acecha, como león en escondrijos. Dice que torció sus caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acá vemos al profeta como diciendo, el Señor usó todas las oportunidades que tenía para hacerme mal, las usó. Me puso como blanco cuando con sus saetas, me puso como en boca de leones, hizo que sufriera, se alejó de mí. Y como dice acá, me dio ajenjos. Ajenjos es como una planta amarga que causa como un amargor muy, muy profundo. También cuando dice, mis dientes comieron cascajo, dice que podría ser, ¿se acuerdan cuando Jeremías estaba en la cárcel y le daban un pedazo de pan? Se dice que ese pan muchas veces quedaba hecho con restos o cosas del suelo que estaba duro. Entonces cuando lo comía, las muelas le hacían ruido y seguramente algún diente se agarró todo comiendo ese pan. Se podría hacer en sentido simbólico, pero también literal porque él lo vivió estando en ese estado. Y como Jeremías pregunta y dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Claro, porque si él veía al Señor como un enemigo, ¿qué esperanza podía tener? Porque era así su momento y este es un momento en donde Jeremías se desahoga. Pero también el Señor lo deja en la Biblia para mostrarnos que también es un poco legítimo hacer esta oración. Muchas veces uno pretende o piensa que por ser con este título tal, tu oración tiene que ser así, y como sos acá, lo vivís lo mismo, pero en estas luchas de Jeremías vemos que aunque él se mostraba ante los reyes manso, ante la confrontación, se mostró bastante en sus soledades con el Señor, él se descargaba y se desahogaba. Y bueno, acá empieza el versículo 19 en adelante, vemos algo en donde Jeremías cambia un poquito su oración. Y dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en mi memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Versículo 21 y algo muy importante que Jeremías hace. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es como que Jeremías dice, estoy mal, estoy hecho pelota, pero
voy a recapacitar, voy a pensar en otra cosa, no voy a dejar que mi mente se llene de todos estos pensamientos. Vamos a seguir leyendo y dice, versículo 22, y ya con un poco, muchísimo más de luz. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová con los que en él esperan, al alma que le busca. Acá vemos cómo Jeremías en un principio hasta ahora se desahogó, mostró su postura y cómo él sentía que Dios estaba haciendo con él, aunque Dios no lo fuera, porque obviamente el Señor no puso a Jeremías como un blanco para sus saetas, pero él expresaba lo que él sentía, cómo se sentía en ese momento y así hablaba delante del Señor. Y vemos que esta postura de Jeremías de recapacitar lo hizo entrar en razón y ver, bueno, pero podría haber sido peor, el Señor no me consumió. Podría haber muerto, no me morí, y todavía hay esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y como dice, cada mañana hay una nueva oportunidad de que el día de ayer pase y volver a intentar para que sea mejor. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y acá vemos que él ya tiene otra actitud, como que él ya va entrando en una actitud más positiva y viendo, bueno, es bueno esperar al Señor, es bueno esperar en su salvación y viendo también que es bueno saber callar esperando en el Señor, sin apurar una respuesta, sino esperando en el Señor, porque el Señor es bueno con los que saben esperar en Él. Versículo 27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Acá vemos varios puntos, pero uno de los principales habla de la juventud. Y dice que es bueno que el hombre lleve el yugo desde su juventud. Venimos hablando de lo que es el yugo y llevar la carga y el peso. Y dicen que en la juventud es mucho más fácil crear hábitos. Si vos te acostumbras a algo desde joven, cuando seas viejo y anciano lo vas a poder mantener con más, claro, naturalidad y hasta más seguro de lo que estás haciendo. Ya tenés años de experiencia en eso y mismo esas cosas que van pasando en la juventud te van marcando para que cuando seas grande, si te pasa algo fuerte, sepas también cómo afrontarlo. Entonces, también acá la palabra nos dice que es bueno sufrir cosas siendo jóvenes porque a la larga nos van a servir de mucha más bendición y nos preparan para las próximas adversidades del futuro. Y bueno, vemos acá cómo el Señor también dice como Jeremías dice, que el Señor, aunque aflige, no lo hace voluntariamente. El Señor no lo aflige porque le gusta ver ese momento del castigo, sino esperando el fruto, que el castigo y la aflicción produzca el fruto, que es el arrepentimiento de su pueblo y que es el regreso a Él. Bien, seguimos con el versículo 34, que dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Es decir, el Señor no aprueba la injusticia. Entonces, como Jeremías como que dejan claro, el Señor provocó que todo esto pudiera pasar, pero que quede claro que el Señor no es injusto. El Señor no está aprobando que cualquiera venga y los pisotee. No está aprobando que se trastorne el derecho del hombre ni que se tuerza lo que Él mandó. Eso no lo aprueba. Pero el Señor es justo. O sea, para que quede claro que lo que el Señor mandó es de una manera y si se está haciendo otra cosa, no es de parte del Señor y que no le pongan en boca de Dios algo que también el hombre está causando. Continuamos con el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Acá vemos a Jeremías diciendo, Dios está permitiendo todo lo que está sucediendo. Y también en parte es como una respuesta a su propia oración, que él viene haciendo, porque él se está lamentando de todo lo que está pasando. Y vemos ahí como también con cierta revelación del Señor,
Él puede entender esto. ¿Por qué se lamenta el hombre? Es como, ¿por qué me estoy lamentando? Mejor me arrepiento de lo que estoy haciendo, cambio mi conducta y continúo, porque Dios está permitiendo todo lo que está pasando. Y vemos que Jeremías en sí no tenía nada de qué arrepentirse, porque él era un profeta del Señor. Pero como vemos, él se ponía en la piel, en los huesos y en los sentimientos del pueblo. No era que él lo provocaba, sino que él se veía como uno más. Seguimos con el capítulo 40, que viene muy alineado a lo que se está hablando y dice, mejor, vieron que dice, laméntese el hombre en su pecado. Y versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esto es lo que se debe hacer en vez de lamentarse, como dice Jeremías. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento, quebranto, ríos de agua viva, no, nada que ver, ríos de aguas echan mis ojos, sí, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Acá vemos nuevamente a Jeremías en su estado, pero ya no sintiéndose él de una manera preso, tapado por cosas y que no puede salir y que Dios no lo escucha, sino todas las cosas que el Señor realmente, Él hizo esto. Él desplegó su ira, Él realmente mató, Él realmente no perdonó esta maldad, porque Él habló sin cesar y su pueblo no quiso arrepentirse. Y vemos cómo también Jeremías sigue contándonos su sufrimiento, esos ojos que no pararon de llorar en ningún momento de todo este proceso. Seguimos desde el versículo 52, ya estamos terminando. Mis enemigos me dieron caza como a ave sin haber por qué. Y esto Jeremías personalmente con él, porque sabemos que Jeremías estaba rodeado de gente que lo odiaba por decir lo que Dios le mandaba. Y vemos, mis enemigos me dieron caza como a ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Y esto pasó literalmente cuando lo arrojaron en una cisterna. Aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. Acá vemos a Jeremías que aún estando en ese estado, esa cárcel, en ese pozo de desesperación y con estos enemigos que lo asediaban, él pudo ver al Señor que lo rescataba de esa realidad. Quizás literalmente no, porque él seguía en la cárcel, pero sí él en su alma sentía que el Señor escuchó su clamor, que el Señor se acercó y le dijo, no temas. Vamos terminando con el versículo 59 en adelante, en donde Jeremías va a contar, va a continuar contando todas estas cosas que él vivió, y es como que es loco porque Dios ya vio todo lo que vivió Jeremías. Pero Jeremías igual le dice, Señor, acuérdate de tal cosa, de tal otra, y de lo otro que me hicieron, y de lo otro que me hicieron. En el momento en que se lo hacían, quizás él no abría su boca, pero en su oración al Señor sí se lo decía. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos en contra de mí. Has oído lo oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que son contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira. Yo soy su canción, como yo soy objeto de su burla. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, y tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Y bueno, así cierra Jeremías este capítulo que está repleto de emociones de todo tipo, pero cierra con esta oración sincera, contándole al Señor todo lo que él había sufrido y esperando que el Señor también defendiera su causa.